Abrazo ahí, pero vamos a iniciar ya la clase, perdón. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Todos bien? Muy bien, Lick, gracias. ¿Y usted qué tal? Buenas tardes. Pues bien, ahí mire, corriendo con unos asuntos, pero ahí estamos. Ya somos Solo, dos, Lick, qué bueno. solo ahorita iniciamos, ¿eh? Ahorita iniciamos, permítame un momentito. Ok, Gracias. A terminar hoy, posiblemente, la temática del desarrollo sostenible para luego entrar a los objetivos de desarrollo del milenio. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el punto del día de hoy. Y me gustaría iniciar pues manifestando que nosotros últimamente pues hemos estado hablando mucho y dentro de la economía nacional de toda una serie de componentes importantes que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos plantean la necesidad de buscar alternativas para que la misma sociedad pues alcance los niveles que se requieren tomando en consideración el uso efectivo de los recursos naturales con que cuenta el país. Y decíamos que entre los componentes, creo que mencionamos el último día, hablábamos de una gestión macroeconómica correcta, basada esencialmente en una política fiscal prudente, decíamos, manteniendo el balance de pagos internacionales, el equilibrio a largo plazo y contrayendo niveles manejables siendo niveles manejables de obligaciones financieras internacionales. Y de ahí decíamos que muchas veces nosotros nos sentíamos como orgullosos de tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces siempre nos mirábamos que el país mantenía una estrategia razonable en materia macroeconómica. Y entonces mirábamos cada uno de estos elementos y mirábamos todos los procesos que de una u otra forma podían ser importantes en el manejo del desarrollo sostenible. Y otro de los elementos que mirábamos dentro de este componente económico era el crecimiento con alivio de la pobreza en el país. Esto decíamos que esto se orientaba fundamentalmente a buscar políticas económicas intensivas de trabajo con el objeto de ver de qué manera se maximizaba el uso de la fuerza de trabajo, o sea, la generación del empleo. Y esto lo hacíamos fundamentalmente para los sectores más pobres y más vulnerables del país. Esto también decía que esta estrategia busca aplicar incentivos económicos, incentivos fiscales, económicos o monetarios y fiscales que fortalezcan las actividades productivas y mercadeo de los pequeños empresarios y productores rurales. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, vemos que es importante ver que también que el hecho de que incentivemos también significa que también a la hora de incrementar los niveles de productividad, desde luego, podría incrementarse los niveles de ganancia, incrementar los niveles de productividad en los sectores más pobres de nuestra sociedad. Se está viendo, ¿verdad? Se está viendo, ¿verdad? sí, licenciado. Sí, está bien. Ah, ok, perfecto. Y dice aquí que hay que fortalecer los incentivos económicos y sociales para las empresas asociativas y cooperativas de los sectores más pobres. Entonces miramos que este tema es un tema como sumamente importante para ir viendo este tipo de situaciones. Entonces, la estrategia nacional, miramos nosotros que es importante porque involucra una serie de factores, igual que a la hora de la definición, eh, involucra una serie de factores que deben ser interrelacionados, que no podemos manejarlos de una manera separada. Por ejemplo, si yo hablo de esta gestión macroeconómica, digo a veces
cómo es que esta gestión macroeconómica no es lo suficientemente importante como para poderla utilizar de una manera adecuada para que me ayude a generar un crecimiento permanente, pero que a la vez este crecimiento pues sea mucho más equilibrado y que nos ayude a reducir las condiciones de pobreza que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Y entonces aquí miramos nosotros que, que, que hay situaciones sumamente complicadas en las cuales si bien lo miramos como un activo macroeconómico, creemos que tal vez no lo hemos utilizado de una manera adecuada, ¿verdad? No lo hemos utilizado de una manera adecuada y que desde luego pues va a ser fundamental que esa manera adecuada de utilizar la gestión macroeconómica nos oriente a que se generen condiciones que nos permitan el alivio de la pobreza en nuestro país, no simplemente nos sintamos como halagados que somos de los países de mayor gestión, mejor gestión macroeconómica, sino que también tenemos que pensar cómo esta gestión macroeconómica puede venir a aliviar a los sectores más necesitados del país. En el otro componente económico que mirábamos es la producción agrícola. Decía, en esto de la producción agrícola es revertir los sesgos de la política contra el sector agrícola. Muchas veces somos un país que se dedica a la producción agrícola, pero al final somos de los países que menos apoyamos el sector agrícola. Y decimos que somos un país agrícola y tenemos una inseguridad alimentaria importante en el país. Somos un país agrícola y no contamos con una política de desarrollo rural social integrado en el sector agrario del país. Somos un país agrícola donde desde luego cada vez por los efectos de una mala utilización del recurso tierra, de todos los factores, nos encontramos con que las condiciones de producción cada vez se van agravando más y desde luego hace que se utilice un nivel de tecnología mucho más alto que no es posible a los sectores de mayor vulnerabilidad económica dentro de nuestra sociedad. Y aquí, por ejemplo, también vemos que las asesorías que muchas veces existían por parte del Estado se han perdido a través del tiempo y no ha habido como un proceso de seguimiento a todas las características que se requieren fundamentalmente para los procesos de productividad. ¿Alguien quiere hablar? No. Era la asistencia, licenciado. Bueno, perfecto. Sí, yo dije alguien que quiere hablar. Okay. El otro es el papel del Estado como agente económico. Aquí, cuando hablamos del papel del Estado como agente económico, decimos que el papel del Estado en las áreas en las cuales funciona con mayor eficiencia y dar aquellas en las cuales el sector privado funciona con mayor eficiencia, o sea, asignar el papel que le corresponde a uno dentro de la sociedad, pero fundamentalmente viendo que esencialmente es fundamental que se dé un proceso en el cual la asignación de factores productivos sea la mayor eficiente y que en ese se asigne a cada uno dependiendo del papel que asuma dentro de la acción productiva del país. Si el sector privado, por ejemplo, es mucho más eficiente en el ramo de la infraestructura, pues definitivamente va a ser importante que se maneje la mayoría de proyectos desde ese punto de vista. Yo hace poco en una entrevista que estaba viendo en la televisión, pues decía que la mayoría de estados, inclusive los países desarrollados, han adoptado un papel en el sentido de que todo se lo asignan en manejo de infraestructura al sector privado, y entonces como se lo asignan al sector privado, esto desde luego
facilita para el sector público que la actividad esencialmente en ese campo se quede en esa área de acción y que el Estado únicamente vele porque se cumplan con los procesos en los cuales se han comprometido. Mirábamos, por ejemplo, el caso en Guatemala de la autopista Palín-Escuintla, ¿verdad?, que era uno de los temas que sale en la actualidad. Primero se decía que le iba nuevamente a concesionar, luego que el Estado la iba a administrar, y ahora sucede que se va a hacer de peaje libre, ¿verdad? Entonces, ojalá que se mantengan las condiciones. Hoy salió el sector privado diciendo que debería de mantenerse un perfecto estado esta carretera porque genera menos tráfico hacia los sectores de carga y descarga en los puertos, y etcétera, ¿va? Y por otro lado, el gobierno local está pidiendo que se le asigne a ellos para que puedan ellos operarlo y que pueda significar ingresos para sus gobiernos locales. Bueno, ya se solucionó el asunto, no va a haber cobro de peaje y el Estado va a darse dando mantenimiento a esa área importante que se funciona dentro de la sociedad. Entonces, aquí lo que se requiere al papel del Estado también es que el papel del Estado debe ser un papel muy orientador. Y en países como nuestro, ¿verdad? Eh, lo que ha pasado es que el Estado ha dejado de tener una función esencial, digámoslo, esencial en el sentido de que como que ha dejado muchas cosas en el olvido y ha dejado de ser un protagonista que oriente la actividad productiva del país. Y ahí es donde debemos de ver que deberíamos de tener un Estado sumamente fuerte, un Estado sumamente adecuado, que, que miremos cómo, que nos oriente la actividad productiva. Permítame un momentito. Por otro lado, dentro del componente económico también dice que el Estado debe ser como un componente del bienestar, como gestor del bienestar público. O sea, si vemos que aquí el papel del Estado como agente económico es asignar las funciones productivas a cada uno de sus procesos, el papel del Estado como agente económico, ¿verdad? En los otros componentes, el papel del Estado como gestor del bienestar público es esencial. Dice que fortaleciendo las funciones administrativas, regulatorias y la fijación de normas en áreas de gobierno en las cuales se requiere la defensa del interés público y el bienestar general, ¿verdad? Entonces, el Estado como gestor del bienestar público debe de establecer las condiciones necesarias para que se den todas las condiciones de regulación esenciales, que fije normas, que fije todos los procedimientos que son fundamentales y que son de importancia esencial en el interés público y en el bienestar general de la población. El otro elemento que nos plantea la estrategia es que el Estado debe ser un garante del desarrollo social. Y aquí es donde viene, por ejemplo, el tema de la distribución de la riqueza, etcétera, y de todo lo que se maneja, ¿verdad? Como garante del desarrollo social. Dice, debe de proveer los bienes y servicios sociales y ambientales en condiciones sociales equitativas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que el papel del Estado, si nosotros vemos dentro del componente económico, es como lo establece muchas veces la planificación indicativa, que debe ser un papel orientador, que debe ser un papel integrador de las diferentes acciones
que se plantean dentro de la sociedad. Entonces, si nosotros vemos estos procesos, estos elementos, vamos a ver que definitivamente vamos a encontrar toda una serie de elementos importantes a la hora de analizar cada uno de estos procesos. Entonces, esto es en relación al componente económico. En relación al componente social, aquí ya vemos toda una serie de elementos que todos ustedes ya conocen, como es la equidad de género, ¿verdad? Aquí es proveer igualdad de oportunidades a todos, ¿verdad? Sin importar el sexo. Generadores de ingreso, de educación, de entrenamiento, o sea, estableciendo un estatus de igualdad legal para mujeres que asegure sus derechos de propiedad y acceso al crédito. Hoy, por ejemplo, miran ustedes a uno de los candidatos que sabe que muchas veces aquí no hay mucha equidad, diciendo, bueno, vamos a darle un crédito vamos a regalarles a las personas 10,000 quetzales para que inicien su propia empresa, etcétera, porque muchas veces es muy difícil que haya mucha equidad en este estatus productivo que se da dentro de la sociedad. Entonces aquí vemos nosotros que como que no hay mucha equidad de género que asegure los derechos de la propiedad y acceso al crédito a todas las mujeres. Por eso, dentro del componente social de esta Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, se habla fundamentalmente de ese componente social y de derechos de propiedad al crédito. El otro elemento que es estabilización de la población. Dice, propiciando estrategias de estabilización de la población y estrategias adaptativas, proveyendo los servicios de planeación familiar para asegurarse que la población no exceda la capacidad de carga de los ecosistemas. Aquí, desde luego, aquí plantean un proceso que es muy complicado en países como los nuestros, porque definitivamente es muy difícil nosotros decirle a la gente, bueno, tenga los hijos que usted pudiera darle las oportunidades. Es muy difícil porque en sociedades en las cuales los procesos educativos no son los adecuados, no existe ese tipo de situaciones. En muchos países que han adoptado también esta medida, pero la han adoptado de manera legal, por ejemplo como China y otros países que no dejaban de tener más de un hijo a cada una de las familias. Hoy pues miran que la población se está envejeciendo, entonces no tienen las oportunidades que pudieran tener otro tipo de personas, y ahora que se está envejeciendo la población están requiriendo que gente de otros países, lo mismo está pasando con Europa. Desde luego el problema aquí es que el nivel educativo de la población que llega a realizar acciones que muchas veces los mismos originarios del país no quieren realizar. Entonces ahí es uno de los temas que hoy se toca mucho en profundidad. Nosotros en el caso de Guatemala se dice que tenemos un bono demográfico importantísimo, tenemos un bono demográfico importantísimo y en el cual el país pues definitivamente ya es fundamental que lo tome en consideración, porque tenemos una población sumamente joven en capacidad productiva, pero sin las oportunidades por el mismo modelo de desarrollo que tiene el país, que es sumamente excluyente y concentrado, ¿verdad? También aquí habla de que en el componente social, la rendición de cuentas, ¿verdad? Y participación política. Se hablan de establecimiento de mecanismos que nos ayuden a transparentar los procesos que se dan dentro de la sociedad. La participación política, los mecanismos accesibles y transparentes, los cuales los gobiernos se responsabilizan como ente público, y los aspectos nacionales y sociales que se pudieran generar. Entonces, todo este proceso del componente social dentro del desarrollo sostenible es importante porque nos garantiza nuestros derechos, fundamentalmente como ciudadanos de un país, a tener las condicionantes importantes que nos ayuden a tener el proceso de desarrollo que consideremos nosotros adecuado. En el otro tema es el componente ambiental, ¿verdad?
Cuando hablamos de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, hablamos del componente ambiental, y en el componente ambiental hablamos del uso sostenible de los recursos, ¿verdad? O sea que los recursos son limitados, o sea, no existen en grandes cantidades y las tasas de regeneración son sumamente complicadas, y desde luego esto nos ayuda a que nosotros tengamos un uso racional de los mismos, y asegurando que las tasas de consumo de recursos no renovables no excedan de la provisión de los que existen de manera sustituta. Entonces, todo este tipo de elementos creo que son fundamentales a la hora de analizar los componentes ambientales. El otro elemento que toma en consideración son las funciones de sumidero, ¿verdad? Cuando habla de las funciones de sumidero, dice que hay que reducir la descarga de los contaminantes atmosféricos, contaminantes del agua y desechos tóxicos para asegurarse que las emisiones no sean de la capacidad que absorbe el ambiente. La función de sumidero es ver de qué manera, a través de diferentes componentes, nosotros comenzamos a determinar las condiciones por las cuales podemos ir viendo de qué manera vamos tratando de eliminar, o en la medida de lo posible, tratando de ver cómo disminuimos los procesos de contaminación en el ambiente, en la atmósfera, en el suelo, en los desechos tóxicos, en el agua, todos los contaminantes que excedan de la capacidad de carga que pueda tener el ambiente. Esto es importantísimo porque si nosotros hacemos una mala utilización de estos recursos, ya sabemos que efectivamente vamos a tener una serie de procesos sumamente complicados. Por otro lado, también el otro componente ambiental es el capital natural. Cuando hablamos del capital natural, dice que debemos de establecer mecanismos de regulación basados en el mecanismo del mercado para asegurar el stock que el stock de capital natural sea constante en el tiempo. Esto, desde luego, lo que nos dice es que es parte de todo el proceso. Si nosotros establecemos normas regulatorias y las cumplimos, nuestro capital natural va a permanecer a través del tiempo, va a ser constante a través del tiempo. Y entonces todos estos elementos, todos estos procesos deben de verse de una manera integral, porque si ustedes miran aquí, si nosotros no hacemos un buen uso del componente productivo en el componente económico, ¿verdad? No tomamos todos estos elementos, entonces vamos a ver que tenemos desde luego una serie de elementos importantes. Y aquí en este componente económico que se nos había pasado por alto, tenemos también que tiene relación con este componente ambiental, es la internalización de costos. Por ejemplo, nosotros es muy difícil ahora que en el componente económico encontremos distorsiones a la hora de medir los costos sociales y ambientales por los que se debe obtener una eficiencia productiva, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no contabilizamos los costos por la pérdida de los recursos naturales en el país, vamos a ver que esto definitivamente se toma en consideración en la degradación de los recursos en el cálculo del Producto Interno Bruto, dentro del sistema de las cuentas nacionales verdes que hemos estado hablando, ¿verdad? Vemos un constante flujo de beneficios, se refleja en la balanza de pagos, que van asociados al comercio internacional de bienes y servicios, etcétera. Todo esto se toma en cuenta, el costo de la reducción y degradación de los recursos en el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos, cada uno de estos procesos, cada uno de estos elementos son fundamentales porque nos ayudan a ver que los costos ambientales tienen que tener una relación importante con el componente económico, con la función de sumidero, con la función del manejo del capital natural. Si no tenemos una contabilización, una internalización de costos de nuestro capital natural
Y si no no lo tomamos en consideración en la definición del Producto Interno Bruto, vamos a ver que realmente nos estamos viendo que el capital natural cada vez está disminuyendo y no se puede asegurar a través del tiempo, porque no tenemos una contabilidad, digamos así, permanente de la pérdida constante de este capital natural. Y el otro componente ambiental es el principio precautorio. El principio precautorio dice que se eviten los impactos negativos potencialmente irreversibles y que no son conocidos debido al conocimiento actual. O sea, debemos de evitar todas aquellas actividades que dañen, que tengan impactos importantes y que sean irreversibles, como por ejemplo la quema de los bosques, ¿verdad? Y que muchas veces no son totalmente conocidos. La gente lo hace porque voy a quemar un bosque, porque voy a dedicarme a producir en esa área, ¿verdad? Pero no saben que ese principio al final genera un efecto gravísimo hacia dentro de la sociedad. Y por último punto, el marco institucional. ¿Ah? Aquí dice que una estrategia nacional de desarrollo sostenible debe tener un marco institucional y de regulación para proteger y ayudar al patrimonio ambiental del país. Nosotros no podemos sobrepasarnos por todas las leyes que existen en el país, o sea, en materia ambiental hoy hay un poco más de control en este tema, ¿verdad? Y creo que ese marco regulatorio debe de, en alguna medida, a través del tiempo, en esta estrategia nacional, de fortalecerse y asegurarse de que se cumplan para el beneficio fundamental del capital natural y del capital ambiental con que cuenta el país. Cuando nosotros entonces vemos esta estrategia nacional, vamos a ver que en una estrategia nacional de desarrollo es importante que no dejemos de analizar, que no dejemos de interrelacionar los componentes importantes que son el componente económico, con todos sus elementos y el papel del Estado ahí mismo dentro del componente económico, el componente social, que es esencial para garantizar los derechos que debe tener la misma sociedad en ese mismo proceso, y por otro lado el componente ambiental, que debe tener toda una serie de relaciones importantes para garantizar que existan condiciones apropiadas a un desarrollo sostenible. Si nosotros vemos este proceso de desarrollo económico sostenible, es fundamental para el desarrollo del país. Y en el país, Guatemala y la mayoría de países del mundo se han comprometido a tener fundamentalmente unos objetivos que son esenciales en el desarrollo del país y que juegan un papel importantísimo y que muchas veces hasta ahora, en los últimos años, se ha tomado en consideración, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y que es uno de los temas que ahorita vamos a desarrollar con ustedes. La licenciada Brenda va a iniciar este tema y vamos a tratar de finalizar ahí el curso con el desarrollo de este tema. No sé si hay dudas sobre lo que he venido hablando en los últimos días sobre desarrollo sostenible. Compañeros, William. Lick, todas las diapositivas las pasaría a la Lick en Classroom. Todas las diapositivas se las pasamos a ustedes para el examen, que ya fueron publicadas las fechas de examen, ya todos tienen las fechas de examen, ¿verdad? Sí, okay. Sí, licenciada Brenda lo pegó en Classroom. Sí, ok, ya están las fechas de exámenes. Esperamos nosotros, ya todos tienen ya su zona, todos la tienen, solo estamos calificando las últimas, el ensayo, que es lo último que nos falta. Pero creemos nosotros que para el día
miércoles o jueves, que el miércoles que ya podría ser tal vez jueves. El viernes es la última clase, ¿verdad? El viernes que pueda ser la última. Yo creo que no va a haber clase ese día, pero eh, ese día va a ser la última para poder, ¿cómo se llama? Tener ustedes ya el día que ya les toque su examen, ya su nota total. Quienes llegan a zona total, quienes no llegan a zona mínima, cómo van en cada uno. Hemos tratado de que todos tengamos todos los elementos para poderlo hacer de la mejor manera posible y que ustedes pues no se jueguen todos en un solo examen, sino que tengan la oportunidad de poder ustedes eh, tener opciones de poder ir generando una mayor condición en su zona respectiva, ¿verdad? Yo me voy a quedar aquí si no hay dudas y dejo a la licenciada Brenda que va a trabajar con ustedes con lo del tema de desarrollo sostenible. Buenas noches, compañeros. Em, les voy a sí, Solo una licenciado. cosa, vamos a tener esto, tal vez damos una introducción hoy y terminamos el día miércoles. Lo demás hoy más o menos como muy general, hoy, porfa. ¿Sí? O bueno, Em, usted planea su clase. Pero, Vaya, sí, ok, vaya, está bien, dale, licenciado. ok. Bueno, como les decía, buenas noches, compañeros. Hoy me toca hablarles sobre los objetivos de desarrollo sostenible y, y cómo estos han venido a, a ser a nivel global, adoptados por las Naciones Unidas a partir del 2015. Son un llamamiento a los objetivos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el desarrollo a nivel global. Todo esto está enfocado al 2030. Son 17 objetivos que están integrados para reconocer un área tanto de social, económica y ambiental. Y la meta en sí es de acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA, la discriminación contra las mujeres y las niñas. El primer objetivo es poner el fin a la pobreza y es erradicar en cualquiera de sus formas los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Se puede decir que es la pobreza. Para el año 2015 a nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún vivían en pobreza y al día gastaban alrededor de $1.90. Muchas de esas personas tienen carencias en alimentos, servicios básicos como agua potable, saneamientos y adecuados. También se ha visto que ha habido un incremento acelerado, por ejemplo, en países como China, la India, ha logrado superar, a pesar de que son países que
que tienen bastantes habitantes. Ha habido un progreso, aunque no uniforme, pero sí de cierta manera sí han tenido un progreso. Los avances en estas regiones como Asia y África todavía se encuentran en un 80% en pobrezas. Las amenazas que también enfrentan es el cambio climático, conflictos de inseguridad alimentaria y necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza. Estos objetivos encierran también metas, o sea, tienen planteados unas metas y dentro de las metas para poner fin a la pobreza, se dice que para el 2030 pretenden reducir a la mitad la proporción de hombres y mujeres, de niños que viven en la pobreza en cualquiera de sus dimensiones. Esto quiere decir que puede ser en pobreza extrema, en pobreza o en pobreza total. También otra meta es implementar el sistema de medidas y protección social apropiados a nivel nacional y garantizar para el 2030 una parte significativa para las personas pobres y que se encuentran vulnerables para que ellos logren beneficiarse. También para el 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos que se encuentren en cada país. También a los servicios básicos, a que tengan una propiedad y un pedazo de tierra, que puedan tener también recursos naturales y acceso a tecnologías y servicios financieros, incluidos las microfinanzas. Otra meta también es asegurar una movilización significativa de los recursos de diversas fuentes, incluso mediante una mayor cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios adecuados y predecibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para ejecutar a través de programas o políticas que puedan poner fin a la pobreza. Otra meta también es crear marcos sólidos de políticas tanto a nivel nacional, regional e internacional, basadas en estrategias de desarrollo favorable a los pobres y vulnerables al género para poder apoyar la inversión acelerada en acciones que erradiquen la pobreza. Ahora vamos con el objetivo 2, que sería hambre cero. Dice que ha existido un rápido crecimiento económico y también un aumento de la productividad agrícola en las últimas décadas. El número de personas desnutridas ha aumentado. Muchos países en desarrollo que sufren hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades y los nutrientes necesarios. También dice que ha habido unas regiones tanto de Asia Central y Oriental, América Latina y el Caribe, que han logrado avanzar en la erradicación del hambre. La desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar a veces incrementándose. Nosotros también lo podemos ver acá con nosotros, de que si vamos a las áreas rurales, que son las que más se ven afectadas en este indicador. También dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, busca determinar que el hambre y la desnutrición para el 2030 disminuya y que todas las personas tengan, en especial los niños,
una alimentación suficiente y nutritiva todo el año, porque muchas veces los niños comen alrededor de una vez al día, si bien les va, y a veces no solo es necesario ir al área rural, sino también aquí en Guatemala, en las áreas marginales. También incentiva a promover prácticas agrícolas sostenibles que permitan a los pequeños agricultores y al tener un acceso igualitario a la tecnología y a los mercados. También se requiere de que haya una cooperación internacional para asegurar tanto la infraestructura y la tecnología para mejorar la productividad agrícola. Las metas que el objetivo de hambre cero tiene es que de aquí al 2030 todas las formas de malnutrición, a más tardar en el 2015, haya un retraso que han representado un retraso en el crecimiento para los niños de 5 años, sean eliminadas. También para el 2030 pretenden duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular de mujeres, de los pueblos indígenas, de los agricultores, que si se dan cuenta siempre nos toca el área rural y ¿cómo se llama? Que Guatemala posee. A ver, Aníbal, ¿qué me puede mencionar de estos objetivos? Aníbal, anda por ahí. Sí, licenciada, disculpe. ¿Cómo me puede usted aplicar estos objetivos a nivel Guatemala? Bueno, pues primero con la pobreza, en Guatemala, bueno, sí se vive es mucha pobreza, incluso las personas que no están supuestamente en pobreza están muy cerca de la pobreza, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, yo pienso que no se ha avanzado mucho para, para erradicar la pobreza. Y más con esto de la pandemia que vino a agravar y yo creo que vino también a trazar estos objetivos. Entonces, pienso que en Guatemala sí falta mucho para que estos objetivos funcionen, ¿verdad? Gracias, Aníbal, muy amable. Gracias, muy amable. Continuamos entonces. Dice que también otra de las metas es garantizar sistemas de producción de alimentos que puedan ser sostenibles y nuevas prácticas agrícolas para poder que sean menos abrasivas con el ambiente y que mejoren tanto la productividad y la producción y que sean favorables a los ecosistemas. Como por ejemplo acá en Guatemala, si ustedes se dan cuenta, la frontera agrícola cada vez va creciendo más, se van erosionando los bosques, nos vamos quedando sin pulmones para respirar tanto para Guatemala como a nivel mundial. También el uso de los suelos cada vez quedan más estériles, entonces va más enfocado a ese punto. También dice que es aumentar las inversiones
incluso mediante ayuda internacional, mejorar la infraestructura rural, también nuevas investigaciones a nivel agrícola, un mayor desarrollo tecnológico y bancos, pero estos bancos son a través de nuevas semillas, de nuevas plantas mejoradas que se adapten y que sean más productivas. Ahora vamos a hablar del tercer objetivo. Este tercer objetivo habla de la buena salud. Dice que la buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y está focalizado también en la Agenda 2030 y refleja también la complejidad y la interacción que debe haber entre el desarrollo y la salud. Dice que también se tiene que tomar en cuenta la desigualdad que existe en la sociedad a través de enfocadas también en las urbanizaciones, en las amenazas del clima. También habla de la lucha continua que se tiene contra el VIH y otras enfermedades infecciosas. Y que cada vez hay nuevos problemas de salud, como para muestra lo del COVID, ¿verdad? Que acabamos de enfrentar. Y también están las prioridades. Estas son las prioridades a nivel global que explícitamente se preocupan los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También hay muchos países que están sufriendo hambruna y las condiciones nutricionales no son las que deben de tener y que cada vez las personas están más vulnerables y que tanto en salud y en alimentación. Y, por ejemplo, hay regiones como Asia Central y Oriental, también América Latina y el Caribe, que sí han avanzado, pero no, todavía falta como que la meta es erradicar el hambre que existe, ¿verdad? También se toca el tema de la desnutrición y de la seguridad alimentaria, que se ha ido incrementando en todas las regiones, especialmente en África y en América del Sur. También dentro de los objetivos, busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 de todas las personas. Es un objetivo bastante ambicioso porque ya casi vamos 2023, faltan 7 años y está difícil, ¿verdad? Como dijo el compañero, el COVID también vino a afectar. Dentro de las metas que se han puesto dentro del objetivo de salud y bienestar, es que para el 2030 poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso lograr a más tardar que en el 2025 las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emancipación de niños, la alimentación menores de niños de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, de las mujeres embarazadas y de las personas en edad avanzada. También para el 2030 se espera duplicar la productividad agrícola en los pequeños productores para que las mujeres y los pueblos indígenas, los agricultores, los pastores y los pescadores incluso tengan un acceso a servicios que puedan ser financiados. Por ejemplo, aquí en Guatemala, todos los agricultores
ninguno tiene un respaldo de un préstamo, sino que ellos tienen que irse autofinanciando o tienen que esperar la venta de las cosechas para que ellos puedan volver y generar otra vez para la siguiente producción. Entonces ellos pretenden que ya también exista un financiamiento. Para el 2030 también pretenden garantizar el sistema de producción de alimentos sostenibles e implementar prácticas agrícolas que, que, que ayuden para la nutrición a través de estas prácticas. También se espera que para el 2030 la tasa mundial de mortalidad materna, el 70% de cada 100,000 niños nacidos llegue, ¿verdad? O sea, bajar esa brecha que está y aumentar la esperanza de vida de los niños. También para el 2030 poner fin a las muertes de los recién nacidos y menores de 5 años con el objetivo de que los países reduzcan la mortalidad neonatal, al menos que de cada 1,000 niños nacidos vivos, todavía 12 van a fallecer. Y también otra meta sería que para el 2030 poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y enfermedades tropicales. También estaría que para el 2030 reducir 1/3 de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Otra vez, retomando el tema de salud, si nosotros vamos a nivel Guatemala, Guatemala carece de una salud preventiva, casi que es las personas usan más en áreas rurales la automedicación o las prácticas de los curanderos empíricos, porque no tienen ni siquiera un puesto de salud o tienen que desplazarse durante mucho tiempo para llegar a uno de ellos. Dentro de los objetivos también está el de una educación de calidad, y según este objetivo dice que para el 2002 se registró un progreso en la educación primaria, que la tasa de matrícula alcanzó un 91% de las regiones de desarrollo, y que la cantidad de niños que dejan de asistir a la escuela disminuyó en casi la mitad a nivel mundial, y que el progreso en las regiones en desarrollo tanto ha sido como que un poco más leve, o no ha sido tanto porque ha habido conflictos armados o el nivel de pobreza es tanto que no tienen ni siquiera para poder enviar a los niños a estudiar. También los hogares más pobres tienen hasta 4 veces más probabilidad de que los niños no asistan a la escuela por la falta de recursos. El objetivo es lograr una educación que pueda ser inclusiva y de calidad para todos, y que también busca asegurar que los niños y niñas completen su educación primaria y secundaria. Ahorita, con esto de la pandemia,
se enfrentaron los niños a una educación virtual. Por ejemplo, a nosotros nos ha favorecido de que si vamos en el trabajo, pues, y por X o Y razón no hemos salido, pues tenemos acceso a conectarnos. Pero, sí, Mar. Era un mensajito para William, licenciada, disculpe. El LIC ahorita está en reunión también. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar con usted. Bueno, muy final. Ajá. Muy bien. Como les decía, ha venido a beneficiar la educación virtual, pero muchos de estos niños no han tenido el acceso a un dispositivo o a internet y la educación ha sido de menor calidad o simple y sencillamente no ha habido. Entonces esto también ha venido a afectar las metas que se tenían. Les voy a mencionar una de las metas para la educación y dice que para el 2030 es garantizar que los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria gratuita, que sea equitativa y de calidad y que tenga resultados relevantes y efectivos. También se espera que para el 2030 garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a un desarrollo, atención y educación primaria de calidad en la primera infancia para que estén preparados para el futuro. En esto podemos enfocarnos en esta meta de que en la mayoría de lugares se tiene acceso a los primeros años de formación, pero el índice de niños o de jóvenes que tienen acceso a niveles diversificado o superior es más bajo. También pretende que para el 2030 el acceso sea equitativo, tanto para mujeres y hombres en educación técnica profesional y que sea también accesible y de calidad. Esto tiene que ser incluido a nivel universitario. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes son los que tienen acceso en el área rural a la educación, porque se cree que las mujeres, por ser mujeres y porque se casan, no vale la pena darles educación. Entonces, esa meta va enfocado para eso. También dice que para el 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar a todos los niveles la educación y la formación personal, tanto para las personas que sean vulnerables, incluidas las personas con discapacidades, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Para el 2030 también se pretende garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos, tanto de hombres como mujeres, sean alfabetizados, porque los índices de analfabetismo en Guatemala todavía persisten. Ya no son tan elevados como antes, pero sí aún están latentes. Entonces busca minimizar esos retos también. Ahora nos vamos con el objetivo 5, que dice que es la igualdad de género. Y busca terminar con cualquier tipo de discriminación, tanto en contra de mujeres y niñas, que es un derecho que se debe tener, que es necesario para obtener un desarrollo. También se pretende que las mujeres y las niñas tomen puestos o logren puestos que sean igual de equitativos que los hombres,
porque si se recuerdan aquí en nuestro medio, o sea, tanto las mujeres y los hombres no ganan el mismo salario, o siempre hay una discriminación que porque es mujer y no puede desempeñar ciertos puestos. También pretende garantizar el acceso a nivel universal a una salud reproductiva y sexual, otorgando a las mujeres derechos igualitarios en el recurso económico. Era lo que les decía, de que ganen lo mismo que los hombres. También tengan el derecho a poseer tierras y propiedades. Dice que también hoy en día hay mujeres que no pueden ocupar cargos públicos, que están específicamente hechos solo o disponibles solo para los hombres, y que pretende también que las mujeres sean líderes y que con esto se llegue a alcanzar una igualdad de género. Dentro de las metas de este objetivo es poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, como ya se los había mencionado, eliminar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluida la trata de personas, la explotación sexual y cualquier tipo de explotación que exista. También eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. También se debe reconocer los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado que se da por las mujeres mediante servicios públicos, infraestructuras, y que exista una política de protección social promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según sea el lugar de procedencia. También es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles. También a nivel político, económico y público. Ahora vamos con el objetivo 6, que sería agua limpia y saneamiento. En esto vemos que cada vez más el agua se vuelve más escasa. Esto afecta a más del 40% de la población mundial y que es un problema que poco a poco va en aumento a causa de las temperaturas, del cambio climático y de la contaminación de los afluentes, y que cada vez más países han ido experimentando. Ellos hablan de un estrés hídrico porque hay aumento en las sequías, cada vez las tierras son más desérticas, y que esto va a ir empeorando a futuro. Se estima que al menos 4 de cada 100 personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para el 2050. También pretende que garantizar el acceso universal del agua potable y accesible para todos en el 2030. Y para lograr esto es necesario realizar inversiones tanto de infraestructura como de instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Esto sería a través de tratamientos de aguas, de ya no dejar que la basura contamine también, porque muchas personas no usan servicio de basura y se vuelven basureros clandestinos cerca de afluentes de agua.
También asegurar que el agua potable sea segura, accesible, universal y que pueda llegar a más de 800 millones de personas que carecen de estos servicios. Dentro de las metas es de que al 2030 tengan un acceso universal y equitativo todas las personas a un precio que sea accesible. También que para el 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas. También que para el 2030 haya una mejora en la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y emisión de productos químicos en los afluentes de agua. También que para el 2030 se aumente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores a manera de que haya sostenibilidad en la extracción y abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez que se enfrenta el planeta, ¿va? Porque estos objetivos son a nivel global. También que para el 2030 implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles mediante la cooperación y la transformación. Dice que en el 2030 una de las metas fue proteger y restablecer los ecosistemas, todo lo que fuera e involucrar el agua. En esto incluidos los bosques, las montañas, los ríos y los acuíferos. Entonces, a ver, Edson, ¿usted cree que se haya logrado cumplir con esta meta? Edson anda por ahí. Bien, licenciada, aquí estoy. ¿Usted se quedó, en cuál se quedó? Disculpe. Que dice que se esperaba que para el 2030, en el 2020, había que proteger los ecosistemas, dentro de ellos el agua, los bosques, las montañas, ríos y acuíferos. ¿Usted cree que se cumplió con esa meta? Ok, iría por el número 6, que es agua limpia y saneamiento, ¿correcto? Correcto. Pues considero que no, licenciada. Si bien recordamos cuando leímos el documento que nos dio sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, decía que se había tenido un retroceso bastante considerado en cuanto es a saneamiento, ¿verdad? Y a salud en América Latina con relación a lo de la pandemia. Todo derivado de que los países no estaban preparados ni tenían pronosticado de lo que se veía venir, ¿verdad? Con relación a la pandemia. Y esto provocó de que en todos los países, no solo en Guatemala, se diera un retraso bastante considerable en todos estos aspectos, ¿verdad? Tomando en cuenta de que como principal objetivo que lo tienen los objetivos de desarrollo sostenible, el de agua limpia y saneamiento, pues no fue la excepción porque en algunas áreas todavía no cuentan con agua limpia, ¿verdad? Entonces, esto también incentiva a que no solo este objetivo no se haya cumplido, sino que también afecte a otros que son prioridad también para estos 15, 17 objetivos. Entonces, como bien sabemos de que van entrelazados, ¿verdad? Muy bien, gracias, Edson. Bueno, compañeros, creo que la dejamos ahí. Nos vemos el miércoles y que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, una preguntita. Gracias, licenciada. Dame, Julia. ¿Cuándo estas diapositivas la que estaba pasando el licenciado y estas que acaba de pasar, ya las había bajado a Classroom?
No, William, lo que pasa que el licenciado me parece que todavía no ha terminado las diapositivas y yo todavía tampoco les puedo trasladar estas porque todavía no he terminado. Entonces, al fin de semana, más tardar, se les Lo que pasa es que estaba yo buscándolas y no las encontraba. No, o sea, hasta que ya se termina la clase, entonces se traslada el material. Ah, correcto, todos estamos pendientes. Muy bien. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Gracias, Liz.